La charla de hoy tiene que ver con un santo muy joven, un santo millennial, un santo que no es argentino, pero que está pisando fuerte en Argentina, pese que hace muy poquitito que es santo. Tenemos algunos santos que son muy populares en Argentina: San Expedito, Santa Rita, un montón. Pero hay algunos que son santones, como por ejemplo San Benito. Bueno, mira, yo tengo acá dos pulseritas. Una es el Espíritu Santo y la otra es de San Benito. ¿Quién no tiene para protección la cruz de San Benito? Es como la cintita roja en Argentina. Es un santo muy venerado, pero es un santón, San Benito. Digo, ha creado una orden, ha creado un monasterio junto con su hermana escolástica. Son santos muy importantes, me refiero a nivel mundial. Hay otros en Argentina, como por ejemplo San Cayetano, que también hizo muchas cosas muy loables y también fundó una orden, pero que en Italia, que es su tierra natal, no tiene la popularidad, la veneración que tenemos acá. Allá se lo asocia con la providencia divina, con eso está, y queda ahí. Acá San Cayetano es como viene el trabajo, el pedirle, su fiesta es muy venerada. Así que tenemos cierta particularidad con algunos santos. Y este santo no es tan conocido porque es más reciente. Sin embargo, hay muchas parroquias argentinas que ya tienen su reliquia, y es San Carlo Acuti. Te lo dejé ahí en la miniatura. Murió a los 15 años, así que es un santo muy joven. Y es un santo millennial, ya te digo. Nació el 3 de mayo de 1991 y murió el 10 de octubre de 2006. Esto es muy bueno, tiene muchas cosas buenas este santo, por eso se está quedando acá. Una de ellas es que es contemporáneo a nosotros. Por lo tanto, entender su vida, las cosas que le pasaron, lo que hacía, es como más fácil de aplicar, ¿no? Cuando vos lees, digo, no la ves, pero lees una historia, qué sé yo, de San Pablo, me viene ahora, ¿no? O San Judas Tadeo. San Judas Tadeo era primo hermano de Jesús. Entonces decís, bueno, así cualquiera, estaba en la familia, qué sé yo. Te cuesta relacionarlo con tu vida, ¿no? A lo que él hizo. No digo que no se pueda, todos los santos nos pueden inspirar, pero por ahí lo vemos como que le pasó algo extraordinario. En este caso, San Judas Tadeo era primo hermano de Jesús. No tenemos un primo hermano Dios nosotros, ¿no? En el caso de San Pablo, por ejemplo, que él estaba prisionero con cadenas, atado, y de repente en el sueño ve un ángel que viene, que le dice que se saque las cadenas, que se ponga las sandalias, que se ate el cinturón, que camine. Atravesaron las puertas, atravesó la puerta hasta un guardia, se abrió la puerta sola, salieron. Cuando van en la mitad de la nada misma, salieron de la cárcel, estaban suficientemente lejos, el ángel desaparece y ahí él dice, no es un sueño. Toma conciencia que efectivamente había venido un ángel y lo había sacado. Bueno, eso es algo tan extraordinario que cuesta un poco aplicarlo en tu vida, ¿no? Bueno, este otro santo que vamos a hablar hoy, San Carlo Acuti, tuvo una vida ordinaria, tuvo una vida común y corriente, pero con una profunda devoción a Dios. Y eso es lo que me inspira, me gusta mucho, porque ya te digo, como encima es contemporáneo nuestro, como que te dan más ganas de hacerlo, te dan más ganas de entender lo que él hizo, ¿no? Bueno, ¿por qué está en Argentina arraigándose o tirando iba a decir su telaraña, sus tentáculos? No lo sabemos, no sabemos por qué empezó a pegar, pero puede ser que Argentina haya sido elegido también por el milagro eucarístico, que yo hice un video la semana pasada sobre esta hostia sangrante de Argentina. ¿Por qué? Porque este santo, en sus 15 años de vida, hizo muchas cosas buenas, y entre ellas recolectó fenómenos así sobrenaturales asociados con hostias consagradas, lo que es lo mismo, milagros eucarísticos. Recolectó 136 casos en todo el mundo, y él quería difundir esto. Decía, ¿cómo puede ser que la gente ande, no sé, en los shopping, en los boliches, y que nadie se acerque a Jesús teniendo el Santísimo, ¿no? Que es esta hostia consagrada, que está en un custodio que se llama, que es como un artefacto en la cual se lo pone para que uno pueda adorar a Jesús, a Jesucristo, a Dios que está ahí. ¿Cómo puede ser que no vengan, que no reciban? Él decía que eso era su autopista al cielo, que él conectaba con eso
conectaba con Jesús a través, bueno, del Santísimo, y que eso era su autopista al cielo. Y él quería difundir esto. Entonces, para movilizar, para difundir la importancia que tiene la verdadera introducción de Jesús, de Dios, en ese trozo de harina y agua, ¿no? Que es una hostia, él recolectó información sobre todos estos sucesos extraordinarios, sobrenaturales que han ocurrido en el mundo. Recolectó datos de 136 casos. Hay 14 que están más oficiales y reconocidos por la Iglesia, pero son 136 en total los que juntó. Buscó datos concretos, es decir, hizo una ficha técnica. Es una página web. Por eso es un ciberapóstol, ¿no? Un misionero digital, si querés. Y aparte de esa ficha técnica, le puso fotos, o sea, imágenes para que vos puedas ver estos sucesos. Y también el contexto histórico, ¿no? Relató cómo se había producido. Y esto impactó mucho, se difundió por todo el mundo, de manera que empezaron a imprimirlo para hacer exposiciones sobre este tema. Ya está ahora en la página web directamente, que vos podés imprimirlo para hacer en la parroquia local, en la capilla, en el museo, donde sea, una exposición sobre todos estos casos. Y esto en los 5 continentes ha estado en muchísimos lugares, santuarios populares, incluso como Santuario de Lourdes, de Fátima, de Guadalupe, parroquias de todo el mundo, en campus universitarios. Es decir, ha logrado realmente el objetivo de difundir sobre estos milagros. Y es una cosa enorme que hizo, y la hizo porque era un chico millennial, era un chico que le interesaba todo este tema de las computadoras. Él jugaba también a estos juegos en red, él jugaba a la PlayStation, pero siempre remarca la madre, que tengo el nombre porque me lo olvido. La madre se llama Antonia Salzazo y el padre Andrea Acutis. Siempre remarcaba que él se ponía un horario y que trataba de que no sea más de 1 hora a la semana, para no generar una adicción. Tenía esto de la templanza, de la moderación, tenía estas virtudes que tienen los santos, ¿no? No tenía solo esa virtud, pero bueno, estoy hablando de esto de poder un chico solamente decir stop y moderarse con algo que le gustaba mucho, para no quedar atrapado en eso y no perder la conexión con Dios o con las otras obligaciones que tenía en la vida. Es un chico italiano. Si bien nació en Londres porque la madre estudiaba ahí, conoció al padre ahí y ahí es donde nacen porque el padre trabajaba ahí, pero luego se va a Milán, donde él pasa toda su vida en Italia. Él muere en Italia, muere de una leucemia mieloide aguda, una M3, una fulminante. Lo internan en octubre y ese mismo mes muere, ¿no? Él sabía que iba a morir. Encontraron después videos en la computadora de él que había grabado esto, anunciando que él iba a morir joven, que él iba a morir, incluso hablaba de 70 kilos, porque retuvo un poco de líquido con esto y era el peso que tenía cuando murió. Así que él sabía eso. De hecho, cuando lo internan por esta leucemia, que empezó como una gripe, una enfermedad respiratoria, porque tenía las defensas bajas, justamente sus glóbulos blancos eran altos, pero no funcionales por la leucemia. Bueno, él entra con esos síntomas respiratorios, él sabe que va a morir, y entonces dice que entrega todo su sufrimiento, le dice a los médicos, a las enfermeras, al personal que lo iba a atender, que lo entregaba al Papa, a la Iglesia y a Dios sobre todo, que lo entregaba como ofrenda, digamos, porque él ya sabía que iba a pasar dolor, que iba a pasar momentos duros y que iba a morir, y eso realmente sucedió. Antes de esto, antes de la muerte, él era un chico normal en el sentido en que iba al colegio, tenía amigos, le gustaba el fútbol. No era bueno, no es que se destacaba, pero sí le gustaba jugar al fútbol, le gustaba también esquiar, le gustaba nadar, le gustaba el ciclismo, le gustaban los animales, pasear perros, tenía gatos, o le gustaban los gatos por lo menos. Una vida sumamente normal, pero con esta adoración al Santísimo, esta adoración, esta necesidad de conexión con Dios diaria, que esto viene espontáneamente. Esto también me gusta de esta historia, porque no nació en una familia católica practicante. Si bien lo habían bautizado, si bien eran católicos,
y se habían casado por iglesia, pero la madre siempre dice: yo fui a misa 3 veces antes de que él sea santo y él le empiece a preguntar cosas o empiece a llevarla a la iglesia, porque él quería ir a la iglesia desde chiquito. A los 4 años él le dice a la madre que el abuelo que había muerto le dice que está en el purgatorio y que necesita que rece por él, por ejemplo. Y más o menos para esa edad, Rajesh era un indio, bueno, que también practicaba el hinduismo, su familia estaba relacionada con los brahmanes. Lo emplean, la familia de Carlo Acuti era de clase media alta, así que lo toman como empleado, como una especie de asistente, de niñero, lo cuidaba, lo llevaba al colegio, a Carlo. Y a él le llamaba la atención que siempre que iba, cuando pasaban por la iglesia, le decía que pare, que iba a ir un ratito al Santísimo. Entonces él se sentaba en perfecto silencio y conectaba con, no sé si rezaba o si simplemente se quedaba en silencio esperando información o conectar con Jesucristo. Pero a él le llamaba mucho la atención por lo chiquito que era. Eso le pasó todo el tiempo, ¿no? A medida que iban pasando el tiempo, que iban pasando los años, él seguía igual con esta costumbre. La madre cuenta incluso que cuando iban de vacaciones, él siempre buscaba dónde estaba la iglesia porque él necesitaba ir, iba a misa todos los días, rezaba el rosario todos los días. Esa promesa la hizo cuando tomó la primera comunión y la cumplió hasta que murió. Al punto tal que este señor de la India, hindú, de la religión hinduista, termina convirtiéndose al catolicismo, porque la fe que tenía y la práctica que tenía del catolicismo, Carlo lo inspiró, le empezó a preguntar cosas, que por qué es la hostia, qué es una hostia consagrada, cómo que está Cristo ahí, le empezó a explicar todo eso. E incluso cuando eran días de lluvia, dice que miraban dibujos animados sobre santos, le contaba vida de los santos, le contaba vidas, no sé, de la Biblia, historias de la Biblia. Y él termina bautizándose, tomando la primera comunión, tuvo 2 años de preparación para eso, este señor que era el niñero de Carlos. Incluso los padres de Carlo Acuti fueron los padrinos de bautismo de él. También cuenta este señor que vendía sus juguetes o juntaba sus ahorros para ayudar a personas, que lo hacía con discreción, desde llevarle comida, pero no comida que sobra, que lo que ya no quiero, sino comida de verdad, de lo que tenían para comer todos. Separaba para algunas personas de la calle, también con el dinero que juntaba, vendiendo sus cosas o con sus ahorros, como te digo, compraba bolsas de dormir también para los que estaban en la calle, al punto tal que cuando él muere, un montón de estas personas que habían recibido ayuda de él se llenó, que fue a su ceremonia, ¿no? Tuvo una vida, si querés, ordinaria, una vida común, con esta gran adoración a Dios, poniendo a Dios adelante de todo. Él hacía todo lo que hacían los chicos, iba al colegio, practicaba deportes, se divertía, todo igual, los chicos de su edad, pero siempre estaba Dios por encima, ¿no? Y él decía algunas frases importantes o que me hacen pensar. Una es esto de que el Santísimo era su autopista al cielo, ¿no? Porque él conectaba directamente, y la importancia de esto, ¿no? Que a veces el catolicismo es una religión donde de chico tenemos esa conexión, cuando tomas la comunión, la confirmación, después se hace como un bache, salvo algunos que eligen quedarse y van aprendiendo, después los demás es como que no saben, se olvidan los rezos, no sabemos qué es el purgatorio, no sabemos por qué el sacerdote está vestido de verde o de blanco o de rojo. Es como que se hace un bache, te quedas como con la información de la primera comunión y no se cultiva el resto. Y entonces él, con esto de ir al Santísimo, de motivar o de pretender motivar, por lo menos con su investigación que hizo, con juntar todas estas informaciones, para que la gente vaya a eso que decís, tenés ahí la posibilidad de ir en autopista directamente al cielo. Me fui por las ramas, me quedé pensando en eso, no sé qué te iba a decir. Bueno, él tuvo esta vida extraordinaria. ¿Qué pasa después? ¿Cómo termina en santo?
Tiene esta vida que ya de por sí tenía muchas virtudes, por lo cual te voy a decir las fechas. El 5 de julio del 2018 el Papa Francisco lo declaró venerable por estas virtudes que tenía. Y después se van produciendo milagros. Al ser venerable, al uno pedirle cosas y que te las conceda, se empiezan a producir milagros. Esos milagros los investigan comisiones de la Iglesia. Cuando son milagros físicos, me refiero a curaciones de enfermedades, como fue lo que ocurrió con Carlo Acutis. Carlo Acutis. Bueno, también comisiones médicas, se toman su buen tiempo y cuando se demuestra que realmente fue un milagro, entonces vas ascendiendo, ¿no? Después de venerable vino la beatificación. La beatificación también estuvo a cargo del Papa Francisco, déjame que te diga la fecha, el 10 de octubre de 2020. Acuérdate que él murió un 10 de octubre, así que es su fiesta de celebración, ¿no? Porque pasó a una mejor vida, a una vida en la divinidad. Bueno, esta beatificación surge porque en Brasil un nenito que se llamaba Mateus tenía una enfermedad pancreática de nacimiento, una malformación donde tenía un páncreas anular, donde no retenía alimentos, se la pasaba vomitando. Entonces, cuando él era beato, habían llevado una reliquia. Una reliquia es un trocito de él, ya te voy a explicar bien, déjame que termine esta idea, si no se va a mezclar mucho, que era un trocito de tela en Brasil, en la capilla Nuestra Señora Aparecida de Campo Grande, ahí. Y este nenito toca esa tela y pide intensamente no vomitar más. Automáticamente dejó de vomitar. Se acabó ese síntoma, pero automáticamente, no es que fue gradual, no es que mejoró, automáticamente. Cuando lo dijo, se fue, empezó a tolerar todo. Después le hacen estudios médicos, el páncreas se recompuso, tomó la forma normal, se regeneró, fue normal. Ese fue el primer milagro que le llevó un montón de tiempo, porque esto fue en el 2018 lo declararon venerable y en el 2020 recién lo beatificaron. Y este milagro que te estoy contando fue en el 2010. ¿Sí? Hacía 4 años que había fallecido. Así que se tomaron, para hacerlo beato, se tomaron 10 años de investigación hasta estar seguros, ¿no? Después de eso, ocurre en el 2022 un hecho en Italia con una chica de Costa Rica, Valeria Valverde. Ella iba en bicicleta, tiene un accidente y sufre un traumatismo craneoencefálico severo. Le tuvieron que hacer una craneotomía, o sea, un agujero para descomprimir el cerebro, para drenar sangre, y las posibilidades de vida eran escasas. La madre se fue, hizo una caminata donde está la tumba de él, que está en Asís, y pidiéndole por la recuperación. Cuando ella llega y le pide en ese momento, empieza a respirar sola. Ya no necesita más el respirador. Y al día siguiente recupera el habla y la movilidad y tuvo una recuperación ad intro. Ese fue el segundo milagro que llevó un tiempo de comprobación, constatación y que realmente fue un milagro, que no había fundamentos médicos, que la ciencia no lo puede explicar. Bueno, se probó todo eso que hizo que, ya te digo la fecha, el 7 de septiembre de 2025, el Papa actual, León XIV, lo declara santo. ¿Sí? Pero antes de ser declarado santo, ya cuando era beato, teníamos en Argentina reliquias de él y reliquias primarias. Por eso te digo que es un santo que se ha quedado en varios lugares de Argentina. Te voy a contar. La primera reliquia vino a Recoleta, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la iglesia, a la Basílica de Luján, no, de Pilar. No sé qué dije, estaba pensando en la Virgen. La Basílica de Pilar, que está en Recoleta. Esa vino en el 2021. Y es una reliquia primaria. ¿Qué quiero decir con primaria? Que es una parte de él, de su cuerpo. En este caso, las reliquias primarias de Carlo Acutis son pelos de él. Hay otros santos que son pedacitos de hueso, pero es algo de su cuerpo físico. Cuando es una reliquia secundaria, es algo que él usaba. Por ejemplo, su rosario, no sé, su mochila. En el caso de Carlo Acutis siempre se presentaba con una mochila. Hubo varias gente que lo vio después de muerto, incluso una señora que siempre iba a rezar un rosario, una hermana, y él se le aparecía y veía al chico con la mochila que iba a rezar.
una remera roja y una mochila azul. Él andaba siempre de jeans y zapatillas, así que la imagen de él en la estampita siempre es un chico de jeans y zapatillas, un santo millennial, un adolescente. Y bueno, cuando es una parte de su cuerpo, te digo reliquia primaria. Cuando es un objeto que él usaba, es una reliquia secundaria, un pedacito de un objeto que él usaba. Y cuando es algo que estuvo en contacto con él o que tiene que ver con él, con su historia, pero que no lo usaba cotidianamente, por ejemplo, si tuviéramos un trocito de la sábana que lo tapaba él en la cama del hospital donde murió, eso es una reliquia terciaria. ¿Está? En Argentina hay varias reliquias primarias, que son cabellos específicamente, de Carlo Acuti en varias parroquias, ya desde cuando era beato, te estoy diciendo, porque hace nada, estamos ahora en julio de 2026 y fue el 7 de septiembre de 2025 cuando lo santifican, cuando lo canonizan como santo, ¿no? Bueno, la primera que llegó, ya te digo, fue a Buenos Aires y fue ahí a la Basílica, no sé por qué pienso en Luján, Nuestra Señora del Pilar, en Recoleta. La segunda viene a una parroquia también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que está en el barrio de Almagro. ¿Por qué? Porque ahí ocurrió un milagro eucarístico. Estos de los que hablaba Carlo Acuti, de hecho, de este milagro también habla, también está en esa exposición virtual que él hizo, ¿no? Que después se materializó, después está hecha para imprimir, pero que la idea de él cuando original era una página web, así lo hizo, ¿no? Lo creó él. Y este era uno de los milagros que estaba ahí, entonces por supuesto, ya cuando era beato, de hecho voy a hacer un short después que te lo voy a mostrar, donde dice beato Carlo Acutis, porque, bueno, al momento todavía no lo habían santificado. Y también son reliquias primarias, todas las de Argentina, insisto. Después hay una reliquia en Santa Fe que fue itinerante, está en la parroquia Guadalupe, pero de Santa Fe, pero también fue viajando por varios, se usa eso, se estila también dentro de la iglesia, que a veces una reliquia va como de visita a varias iglesias hasta que vuelve a la iglesia madre donde se queda. También ha estado, o está en Mendoza, en Catamarca, bueno, en Rosario también estuvo, Rosario, provincia de Santa Fe. A ver si hay otra ciudad más que te dije, bueno, en Córdoba, bueno, en varios lugares. Y en Entre Ríos, donde sucedió un hecho desagradable, un hecho triste, es que en Paraná, en la parroquia Sabio, a ver si tengo la dirección, a ver si no anoté, bueno, no anoté, Santo Domingo Sabio, es la parroquia donde tenían también una reliquia primaria, pelos, que lo tienen, por supuesto, cuando estas reliquias, obviamente que es para cuidarlas, están como una especie de caja fuerte empotrada en la pared, donde tiene también un vidrio, vos podés verla, pero obviamente no va a estar todo el mundo tocando, eso puedes tocar a través del vidrio. Y lo tenían ahí, iba una pareja, un hombre y una mujer, y la mujer iba como acompañante de él, los dos sabían a qué iban, fueron directamente a ese lugar, lo digo porque tenía cámaras la iglesia y lo vieron, y el hombre logra destrabar eso y se roba esa reliquia. La policía ve no solamente la grabación de la iglesia, sino que después siguen con cámaras en la calle, bueno, van con los vecinos, localizan a la pareja, sobre todo al hombre, porque el que hizo el acto en sí, si bien fueron los dos, quien abrió y quien lo tomó fue el hombre, pero nunca la devolvieron. Así que lamentablemente se perdió esa reliquia que estaba en Entre Ríos, ¿no? Bueno, ¿qué más quería decirte de Carlo Acuti? Básicamente esta imagen, bueno, me iba a decir la imagen de la autopista al cielo, que es lo que él decía. Otra cosa que él decía también es que todos nacemos originales, pero la mayoría muere como fotocopia. Esto de no seguir tanto las modas. A ver, él usaba zapatillas de marca, él usaba la moda, no estamos hablando de que te tenés que vestir como la Edad Media, sino de no estar tan pendientes de ser uno más y de encajar en la sociedad, como que él tenía bien claro cuál era la prioridad en la vida, ¿no? También sucedió, aparte, así como a él se le aparecía el abuelo, o se le apareció antes pidiéndole que rece,
y él se le apareció a otras personas, hizo estos milagros. También a la madre de él se le apareció en sueños y le dijo que iba a ser madre de nuevo, porque cuando él muere la madre dice, ¿cómo no tuve más hijos? Se quedó muy triste y después, 4 años después, nacen 2 mellizos, que bueno, que son sus hermanos que no lo conocieron, pero que estuvieron presentes ya con la edad de 9 años en el momento de la beatificación. Su cuerpo está en exposición, está en Asís, está con un tratamiento para que no se desintegre, para que se conserve bien. Vos podés verlo a través de un vidrio, es como si fuera un cajón, pero todo de vidrio, bueno, en Asís, en Italia. Bien, esta es la historia de Carlo Acutis. No sé si me habré olvidado algo que sea interesante, pero lo que yo quería remarcar es que ya desde ser beato y muy reciente, porque tenemos santos que tardaron años en ser reconocidos como alguien venerable, años después hasta ser como venerables hasta ser beatos, años de beatos hasta ser santos, ¿no? Incluso santos nuestros, nosotros tenemos 3 santos en Argentina que por ahí no están en tantas parroquias, ¿no? Que a lo mejor hay uno y que es itinerante, pero que no lo tienen fijo. Sin embargo, Carlo Acutis se está empezando a quedar en Argentina. Ya hay varios que lo tienen, incluso antes de ser canonizado santo, desde cuando ya era beato. Bueno, eso quería contar, compartir y espero que sea de inspiración para todos la vida de Carlo Acutis, esto de que en estos tiempos, sin situaciones extraordinarias, sin milagros, podamos poner como prioridad a Dios y terminar como originales, como lo que vinimos al mundo y no como fotocopias. Nos vemos la semana que viene con otro video.